Bienvenidos a un nuevo programa de Economía de la Facultad de Economía y Negocios junto a Campus TV. El día de hoy tengo el agrado de presentarles y compartir con ustedes al profesor Gabriel Pino, quien es doctor en Economía de la Universidad de South Illinois. Gabriel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. Muy bien. Gabriel, bueno, queríamos conversar contigo acerca de algo que hemos observado, que los diferentes fondos de pensión de la AFP se han visto bien afectados por esta pandemia. Y desde esa perspectiva queríamos saber un poco cómo tú nos podrías comentar y explicar un poco por qué suceden estas caídas, estas pérdidas, y que obviamente nos afectan en demasiado. Y por eso mi primera pregunta sería hacia ti, ¿cómo ves tú que afecta el COVID, esta pandemia, a los fondos de pensión? Bueno, para comenzar es necesario decir que esta pandemia del COVID está provocando una crisis mundial, entonces no es menor el efecto, y este efecto se ve reflejado principalmente en la incertidumbre en los fondos de pensión. Entonces, todos estos fondos de pensiones que se invierten en activos financieros, algunos de renta fija, otros de renta más variable, pero al final del día tienen que ver un poco con las expectativas del mercado en el futuro. Entonces, si vemos hoy en día, las expectativas no son muy alentadoras. Por todos lados estamos viendo que se espera que llegue pronto una recesión mundial, con lo cual se frena el empleo, se frena la inversión, y los fondos de pensiones o los activos en los cuales se invierten estos fondos de pensiones están reflejando eso. Entonces, estas caídas abruptas que comenzamos a ver a partir del COVID en diciembre, por ahí en enero tuvimos un pequeño respiro, pero ya se acentuaron de manera profunda en el mes pasado, de hecho en marzo. Sí, nosotros, bueno, observamos también que las caídas de los fondos de pensión ya habían comenzado mucho antes, habían comenzado ya con el estallido social, con el 18 de octubre, y según lo que tú nos comentas, claro, las expectativas sobre el mercado nacional e internacional son las que nos afectan a nosotros. De esa perspectiva uno podría preguntarse cómo se producen, cómo funciona el mercado un poco para explicarle a la gente y que ellos vean por qué se reflejan en estos mercados financieros las caídas en los fondos de pensión. Sí, sí, acá hay dos efectos, sí, es lo que tú comentas. Nosotros, quizás es bueno aclarar que empezamos a ver caídas importantes a partir de octubre, noviembre. Pero a partir del COVID, las caídas de los fondos de pensiones se comienzan a ver en diciembre. Entonces, tenemos el efecto interno, que es el efecto de esta crisis social a partir de octubre, donde se vieron caídas muy pronunciadas en los fondos más conservadores, de hecho, los fondos D y los fondos E, en octubre y noviembre. Entonces, la explicación de eso viene un poco dado por la incertidumbre de la economía chilena. Entonces, esos fondos se invierten en activos de renta fija, que la idea es que son más seguros para que las personas que están prontas a recibir su pensión no pierdan o no estén afectos a estas variaciones de la bolsa. Ahora aquí se vieron afectados de manera negativa porque las tasas de interés de esos activos de renta fija en los que esos fondos están invertidos subieron principalmente por el riesgo del país, riesgo de Chile. Entonces, cuando hay un efecto, cuando se observa que existen movimientos sociales importantes y se observa que hay, por un lado, algún grado de violencia y se observa que se están destruyendo algún tipo de plazas de empleo principalmente, las expectativas del mercado por esos activos chilenos, las expectativas externas sobre los activos chilenos invertidos en moneda chilena, bajaron, o sea, el riesgo de esos activos aumentó, eso principalmente. Entonces, eso hizo que estos fondos del D y el E, que son los más conservadores, se vieran más afectados, no así los fondos A y B, que son los más volátiles, entre comillas. Pero sí, en diciembre se comenzaron a acentuar estos problemas de la pandemia en China, y cuando se empezó a ver que efectivamente esto era un poco serio y China comenzó a verse afectada su economía, pues bien, la expectativa de las trayectorias de la evolución de la economía mundial se vieron afectadas porque China es sin duda un actor importante no solo para Chile como socio comercial, sino que para todo el mundo. Entonces,
Estas expectativas de que China va a decrecer, China va a consumir menos, China, por ejemplo, a Chile le va a comprar menos cobre, le va a comprar menos productos a otros países. Entonces, esas negativas expectativas de lo que puede pasar es lo que efectivamente se vio reflejado a partir de diciembre por el COVID en los activos menos conservadores o más volátiles, que son los A, B y por ahí el C también. Sí, pensando también un poco en el impacto que ha tenido el COVID. Sabemos que es una crisis sanitaria en principio, pero también obviamente se está transformando y todos sabemos que va a ser una crisis económica, una crisis financiera a nivel mundial. Y si uno pudiera comparar el impacto que ha tenido esto en órdenes de magnitud, si yo pudiera comparar, por ejemplo, esta pandemia en tamaño de pérdida, ¿sería comparable, por ejemplo, con la crisis, por ejemplo, la crisis subprime o la crisis asiática, que fue la que nosotros observamos en el año 97 más o menos aquí en Chile? ¿Cuáles son las expectativas tú? ¿Qué piensas? Bueno, las expectativas que han dicho los principales actores internacionales es que esto puede ser mucho peor que esa crisis que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, la crisis subprime, que fue súper compleja en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, para qué decir, a nosotros no nos afectó de manera importante. Al menos no tuvimos una recesión técnica en el país, la que sí tuvimos durante la crisis del 97 del este asiático. Las expectativas hoy en día es que esto va a ser más profundo porque va a afectar a un número mayor de países y en mayor magnitud. Entonces, en este momento, esto es dinámico, eso está cambiando, pero en este momento la expectativa es que esto sea complejo. Entonces, hay que esperar a ver cómo evolucionan efectivamente estos días, estos periodos de la pandemia y ver si efectivamente la economía o algunos países pueden hacer frente con los instrumentos que tienen a impedir este estancamiento, tanto en el empleo como en la inversión, que al final del día es lo que repercute en que la economía se estanque y se pierdan muchos más puestos de trabajo, y al final del día eso es lo que le llega a la gente cuando pierden el trabajo. Otra pregunta, pensando más en la gente, en el día a día, en las personas, o nosotros mismos cuando tenemos nuestro ahorro, nuestros fondos de pensión, y nos encontramos en algún fondo, qué sé yo, en el A, el B, el D, el E, uno podría preguntarse, bueno, y uno lo ve que hay actores dentro del mercado que ofrecen la idea de poder cambiarse entre diferentes fondos y tratando de, obviamente, adivinar o pronosticar el mejor momento para cambiarse y de esa manera protegernos, ¿cierto? Porque el conocimiento que tenemos nosotros sobre los mercados financieros muchas veces es muy poco y por lo tanto, bueno, de alguna forma nos entregan a nosotros la decisión de cambiarse o de decidir en qué fondo me quiero quedar. En un fondo más riesgoso como el fondo A, donde yo esperaría tener mayores rentabilidades, o en un fondo E, donde obviamente las expectativas son mucho menores, pero también así el riesgo. ¿Qué dice la literatura acerca de esto? ¿Es posible ganarle al mercado, tratar de percibir los cambios o encontrar la forma óptima de poder cambiarse de los fondos de pensión de tal manera de disminuir las pérdidas? Sí, esa es una buena pregunta porque siempre aparecen en estos momentos algunas instituciones o personas que parecen ser oráculos tratando de predecir un poco el futuro, pero lamentablemente la literatura nos dice que esto no es posible. No es posible predecir el futuro en distintos aspectos, en algunos con cierta certidumbre, pero en el mercado financiero es bastante complejo. Entonces, recomendar a las personas cambiarse de fondo sin saber lo que puede venir, que puede ser un poco más complejo de lo que hemos visto hasta ahora, no parece ser serio. Al menos la literatura o la evidencia seria no lo recomienda. Entonces, en estos momentos, y así como quizás en la vida tomar decisiones en momentos críticos, cuando uno está un poco inestable, generalmente uno no nos lleva a tomar buenas decisiones, entonces en este momento la recomendación de mi parte al menos es la misma. Estamos en una situación compleja, quizás queremos tratar de mejorar la situación, pero no sabemos muy bien qué es lo que viene, entonces es mejor mantenerse. Esto, de hecho, para las personas que están en los fondos A, B, que son más jóvenes, incluso los C, relativamente más jóvenes que el resto, esto no debiera tener un impacto mayor en el largo plazo.
porque tienen bastante periodo para recuperarse y de hecho así, eso sí, la evidencia nos ha mostrado, que pasamos de la crisis subprime, la crisis asiática que me mencionaste, y los mercados se recuperan y bastante bien, pero en algunos casos se demoran más que en otros. Entonces, estas personas que tienen el colchón de la edad, por decirlo de alguna forma, pueden recuperarse, entonces no es para nada recomendable que se cambien. Ahora sí la situación es un poco más compleja con los que están prontos a jubilarse. Claro, esa es una buena pregunta. O sea, sabemos que las personas que son más jóvenes, digamos a los que les queda, qué sé yo, 10, 20 años para jubilar, tenemos la esperanza, obviamente, que los fondos se recuperen y de tal manera que podamos, obviamente, tener un buen fondo de pensión. Pero aquellas personas que, por ejemplo, se encuentran a, qué sé yo, 5 años a puertas del retiro, o ahora mismo, este año, quisieran retirarse, ¿cuál es la recomendación? No tienen muchas opciones, ¿no? Sí, bueno, los que le quedan 5 años quizás tienen tiempo todavía para que pase esta tormenta y poder recuperar o al menos estar en un mejor pie para recibir su pensión. Pero la situación sí es compleja para los que están, por ejemplo, hoy en día, que deben cumplir los 65 años, hoy 2020, y deben iniciar su trámite de jubilación. La situación es compleja porque ellos han perdido un valor importante de su fondo, principalmente porque estaban en el fondo E, que era el más conservador, pero igualmente perdió sobre el 3% en octubre, noviembre, un poquito menos, pero también fácilmente sobre el 2%, han perdido estos últimos meses también. Entonces, para ellos la situación es compleja. Lamentablemente, los instrumentos con los que se cuentan hoy en día quizás solo permiten, por un lado puede ser un poco, tiene sus costos y sus beneficios, obviamente, la recomendación, pero podrían eventualmente tratar de retrasar, de postergar la decisión de jubilarse. Quizás no por un periodo largo de tiempo, porque es difícil recomendarle a alguien que ha pasado toda su vida trabajando y decirle, mire, trabaje 5 años más y después disfrute su jubilación. Eso no es recomendable desde el punto de vista social, pero sí por lo menos esperar que este año pase. Sería una buena idea en el sentido de esperar que pase esta tormenta, que las pérdidas ya se empiecen a absorber un poco y que estén en un mucho mejor pie. Esperemos todo de aquí a fin de año para que la economía esté en un mejor pie y estando bien la economía, los fondos van a recuperarse también y por lo tanto podrían acceder a una mejor pensión. Sí, bueno, lo mismo que comentabas tú, nadie quiere obviamente que las personas llegadas a la edad de retiro, obviamente, tengan que quedarse un par de años más trabajando efectivamente porque ocurren este tipo de crisis. Este tipo de crisis afectan a estos fondos de pensión. Entonces ahí uno es cuando se pregunta, bueno, se supone que la estructura, cuando se crearon los multifondos, teníamos fondos que van desde el A, que son los más riesgosos, pero uno tiene una mayor expectativa de mejores retornos, y también tenemos el fondo E, que es aquel fondo que se supone que era el más conservador de todos y que tenía menor riesgo. Pero como tú bien comentas, incluso estos fondos han tenido pérdidas, lo que no esperábamos. Sería una alternativa tener nuevos fondos de pensión, incluso más conservadores, o incluso, por ejemplo, crear una nueva AFP estatal que pudiera competir de tal manera que pudiéramos tener mayor competencia y por lo tanto mejores pensiones que se obviamente deberían repercutir en nuestros fondos y por lo tanto tener mejores fondos. Eso es lo que esperaríamos. ¿Qué crees tú? Sí, como bien dices tú, el fondo D y el lema principalmente fueron creados con la intención de proteger los fondos de las personas que estaban prontas a retirarse, entonces que no se vieran afectados por las fluctuaciones importantes en los mercados. Hoy en día hemos visto que esto no es tan cierto, o sea, igualmente se pueden ver afectados de manera importante. Entonces, este modelo chileno de pensiones, como todos sabemos, que ha sido criticado, ampliamente criticado en los últimos años y principalmente en los últimos meses quizás, tiene mucha falencia. Entonces aquí se ve otra falencia, de hecho, y las herramientas que tenemos hoy en día son pocas. Entonces, como tú dices, quizás que existan otros fondos adicionales, sí podría ayudar, fondos que efectivamente fueran más conservadores, porque acá se pensaba de que estar invertidos en activos de renta fija podía ayudar, pero cuando estos descansan en las expectativas del país, como el caso de Chile, y
Y bueno, somos una economía en desarrollo, entonces no somos tan fuertes como se pensó. Y se vio afectada la expectativa sobre el país en octubre, noviembre, y se vinieron abajo todos estos fondos. Entonces, el sistema en sí es muy imperfecto. El sistema entonces necesita muchos cambios para asemejarse a otros sistemas que sí les va bien, a pesar de que todos, es difícil encontrar un país donde los fondos no se vayan, o las pensiones a las personas quizás que están prontas a retirarse no se hayan visto afectadas en algún grado, eh, pero sí se necesitan introducir cambios importantes, cambios probablemente estructurales, no solamente como tú mencionas, fondos que efectivamente sean seguros, no inestables, pero otros cambios, si vemos los sistemas de los países que les funciona relativamente bien, son sistemas mixtos. Entonces, estos sistemas mixtos tienen una parte importante que es individual, como lo que tenemos nosotros con la AFP, pero también tienen otra parte donde efectivamente el gobierno tiene una importancia de proveer un nivel mínimo de pensión adecuado para las personas, y también aportan también los empleadores. Entonces, quizás las reformas que se están ya pensando y probablemente las comencemos a discutir con mayor profundidad una vez que pase esta tormenta del COVID sean en esa dirección. O sea, cuál es el sistema que deberíamos tener que nos proporcione una mejor estabilidad al momento de jubilar. Quizás probablemente vaya por el lado de estos sistemas mixtos, que son los que funcionan bien en la práctica, si comenzamos a ver ahí cuáles son los países, Noruega, Holanda, Australia, por ejemplo. Bien, entonces, esto no tiene solamente que ver con el COVID, o sea, nos ha afectado obviamente, pero parece que, claro, si vamos a tener un sistema de seguro social, un sistema de pensiones, en este caso, debiésemos buscar una alternativa como país, algo un poco mejor. Para ir terminando, simplemente para redondear ideas, la recomendación entonces en estos momentos, ya que estamos en la crisis, ya estamos en medio de la crisis, ya las bolsas, en este caso los mercados, los fondos ya perdieron todo lo que tienen que perder, creo yo. La recomendación sería en principio a no cambiarse en estos momentos, y ya, como decimos nosotros los economistas, ya hicimos la pérdida, de alguna forma. Sí, yo creo que la recomendación es a no cambiarse. Hay personas que tienen un mayor tiempo para recuperarse, otras menos, más reducido, pero tomar decisiones en estos momentos de gran incertidumbre, donde alguien puede recomendar o alguien puede decir que esto va a mejorar en un mes más o en 2 meses más y quizás no sea así, es mejor ser prudente, mantenerse en el fondo. Esto se tiene que recuperar, no sabemos cuándo, pero los que tienen al menos algún tiempo para protegerse lo pueden hacer, y las personas que están más prontas a jubilarse, los que están exclusivamente prontas a jubilarse este año, es una situación bastante compleja, pero parece que postergar quizás un año podría ayudar bastante en su renta futura. Bien. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por tu entrevista, tu conocimiento. Sabemos que eres un experto en el área de economía financiera. Agradecemos también a todos nuestros televidentes y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Rodrigo, y saludo también a los televidentes. Chao. Bien, hasta luego.